¿o no? Salam aleikum, hermana. ¿Se ve el buscador o no? ¿No? Entonces voy a tratar de compartir pantalla y vuelvo a compartir. Vamos a ver ahí. En el primer, versículo que vamos a ver es en el libro de Ezequiel 18, versículo 19 y 20. Acá hay una página web que se llama Biblia Gateway, que es muy buena, uno busca los versículos y salen todos. Y la Biblia que elegimos, la editorial, es de la Reina Valera 1960. Y aquí dice, ¿quién quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ok, entonces dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es. Vamos a repetir la última parte. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él y la impiedad del impio será sobre él. O sea que aquí está demostrando que el pecado no se hereda y que cada quien carga con sus propios pecados. Esto está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver otro versículo del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24:16. ¿Quién quiere leer? Dale, Salamu María. alaikum. Aleikum Otra vez salam. yo. Ok. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Eso también está en la Biblia, dice prácticamente lo mismo, ¿no? Que cada uno morirá por su pecado. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo obramos en esta vida, no lo que cargamos, nadie carga pecado ajeno. Está diciendo exactamente la misma enseñanza que tenemos nosotros los musulmanes. Vamos a ver otro versículo en Juan, Nuevo Testamento. Juan 3, versículo 1 y 2. Que entre Jesús y Nicodemo, a ver qué pasó aquí. ¿Quién quiere leer? Salamu alaikum otra vez. Huele cosa. Adelante. Ok, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que le dice Nicodemo a Jesús, Rabí. Rabí es Señor, ¿sí? Le dice, Señor, sabemos que ha venido de Dios como maestro. No le dice como Salvador, como perdonador. Le dice como maestro para enseñar. ¿Qué iba a enseñar Jesús? El camino recto, iba a enseñar la revelación del Evangelio, pero no le dice Nicodemo a Jesús
que lo veía, que hablaba con él, que era contemporáneo a Jesús, no, en ningún momento que le dice, sabemos que has venido para salvarnos del pecado de Adán, de los pecados que venimos heredando. No le dice nada de eso. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Y qué hacen los profetas? Transmiten el mensaje y enseñan el camino correcto que hay que seguir, con el ejemplo, van enseñándole a la gente cómo comportarse, cómo resolver problemas. Jesús vino como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, los milagros que hacía Jesús, si no está Dios con él, si no es con permiso de Alá, ¿sí? Si no es con el apoyo de Alá. Miren lo que le decía Nicodemo. Entonces, acá no está enseñando ni que Jesús nos va a salvar del pecado, ni nada de eso. Y vamos a ver otro versículo en Mateo 9:13, que dice, ¿quién quiere leer? Salam alaikum. Wa alaikum salam, hermano. Adelante. Salamu alaikum. Ok. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que, primero que nada, acá hay dos cosas importantes. Alá dice, misericordia quiero y no sacrificio. No sacrificio. Jesús para los cristianos se sacrifica. Sacrifica su sangre, muere para que nosotros nos salvemos. Esa es la idea, y que cuando una persona escucha eso se le comprime el corazón. Por eso también la gente se aferra a esa situación, ¿no? Pero si Jesús murió por nosotros, ¿cómo vamos a negar a Jesús? Pero acá en Mateo 9:13, que está en el Nuevo Testamento, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Este no es un Dios tirano, este es un Dios justo, Dios perdonador. Y dice, ¿por qué he venido a llamar? Porque no he venido, esta es la segunda parte que hay que prestar atención, no he venido a llamar a las personas rectas, a los justos. ¿Para qué quiere llamar al camino recto? Al que ya está en el camino recto. ¿Para quién ha venido Jesús a llamar? ¿Sí? ¿Para quién enseña la palabra de Dios? A los pecadores, a los que se arrepienten. ¿A través de qué? A través de la misericordia, no del sacrificio. Y está en la Biblia. Lo que pasa que a veces uno no sigue una lectura objetiva cuando agarra la Biblia y dicen yo leo la Biblia, yo leo, pero no la están leyendo. Porque si leyeran la Biblia, podrían preguntarse estas cuestiones, ¿no? Si Dios no quería sacrificio, si se enseñaba misericordia, si venían a hablar a los pecadores para buscar el arrepentimiento a través de la misericordia y no del sacrificio, ¿por qué después contradecimos esta enseñanza y decimos Jesús muere porque se sacrifica por nosotros? La sangre de Jesús lavó nuestros pecados. La Biblia nos está enseñando una cosa distinta que enseña el Islam, y que es a través de las obras. Las obras son los que nos salvan, no la creencia y la fe ciega, no las obras. Uno cuando cree en Dios actúa en consecuencia, porque la fe sin obras no es nada.
¿Se acuerdan ese video del árbol que daba frutos en el nivel introductorio? Cuando hablaban de los 6 pilares de la fe, uno si no cree en esos 6 pilares que nutren nuestra fe, son como las raíces del árbol, ¿sí? Un árbol sin raíces, el tronco se seca y es imposible que dé frutos. Nosotros somos todo un árbol, con raíces que tienen que tener conocimiento, ¿sí? Si nosotros no tenemos conocimiento, nuestra fe no se va a nutrir, no se va a fortalecer, y tampoco vamos a dar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos que damos? Las oraciones es una buena obra, es un fruto que damos, ¿sí? Rezar, no se olviden, es una de las mejores buenas obras que una persona puede hacer. Ayudar al otro, ser buena persona, adorar a Dios de 1000 maneras diferentes podemos hacer en el Islam. Y eso es lo que te salva, ¿sí? Lo que producen esa fe, los frutos. No solamente de creer con facilidad. Yo creo en Jesús, Jesús borró con mi pecado y por eso estoy ya salvo. No, la facilidad de esa creencia no te va a salvar de nada. Es muy lindo, bueno, ya está, con creer basta. No, tiene que ser la fe acompañada de las obras. Por eso Jesús cuando dice, maestro, ¿cómo puedo hacer para ganar el paraíso? Y le repite un versículo que repiten muchas veces los judíos, que constantemente, creo que 2 veces al día lo repiten, que es, ama al Señor tu Dios. No me acuerdo cómo era el versículo, pero lo repite, le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y cumple los mandamientos, le dice Jesús. Le dice, oye Israel, y así empieza el versículo, no me acuerdo ahora, no lo tengo anotado. Pero es algo que es importante, cumple los mandamientos, porque cuando uno cumple y obedece, está obrando, está haciendo un bien. Vamos a ver otra, este es el último versículo que vamos a ver. ¿Quién quiere leer? Oseas 6:6. Toda la Reina Valera, porque los evangelistas dicen que la Reina Valera, 1960, es la Biblia más fiel de todas. Por eso elegí esta Biblia, pero podemos elegir cualquiera acá en esta página. ¿Quién quiere leer? Salam aleikum, hermana. Aleikum salam. Sí, hermanita, voy a leerlo. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Exactamente. Eso también se repite. ¿Por qué? Porque la gente tenía esa tendencia de ir a sacrificar, porque había alrededor culturas paganas que hacían sacrificio a sus dioses. Y esto es un mensaje que se repite varias veces en la Biblia, precisamente por eso. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Todos estos versículos contradicen una creencia que se basa en ¿qué? En el bautismo. Que a través del bautismo uno se lava los pecados. Y lo malo es que el agua purifica, ¿sí? El acto solamente de lavarnos, de hacer la purificación, el vudú, el gusul, o lo que hacen los judíos cuando entran a las sinagogas o tocan sus escrituras, ellos también se purifican, igual que nosotros, porque esta purificación no viene del Islam solamente, del Corán, quiero decir, porque el Islam es todo el mensaje de Dios completo, entregado a todos los profetas. Pero no viene de ahora, no es algo nuevo que a Dios se le ocurrió y ahora se van a purificar para tocar las escrituras sagradas, para ir a rezar al templo, para hacer los actos de adoración, sino que ya lo hacían en el tiempo de Jesús y mucho más antes que Jesús. Todo el mundo hacía la purificación. Y ustedes van a ver que también tienen casi la misma palabra que usan
los árabes para la purificación, atajara, ellos usaban la misma palabra. Nada más que cuando nace el cristianismo, 300 años después de Jesús, crean el bautismo. El bautismo lo sacan, así como que Jesús no enseña esto del bautismo, pero 100 años después de la muerte de Jesús, se escribe el último evangelio, el último escrito elegido por la gente que creó la Biblia para que vaya en la Biblia. Y en esos evangelios tenemos 2 historias del momento en que Jesús se encuentra con Juan el Bautista. En una paloma sale, el cielo se cierra, y bueno, y que la paloma simbolizaba el espíritu. Y en el otro, Jesús también como que discute con Juan el Bautista y le dice, Juan, vos me tenés que bautizar a mí, no yo a vos, porque vos sos Dios, como una cosa así, o el Hijo de Dios. Lo cambian completamente. Pero Juan el Bautista, ¿qué hacía? ¿Por qué purificaba a la gente en el río? ¿Por qué la purificaba? Porque buscaba que el arrepentimiento primero y la limpieza de los pecados, para hacer que los actos de adoración que ellos hacían. Porque los judíos, como los musulmanes, no podemos, por ejemplo, hacer nuestra purificación en un agua estancada. Tiene que ser agua que corra. Y lo que hacía Juan el Bautista, iba a purificar ahí en el río, en agua que corría. Y Jesús va a hacer su purificación con Juan el Bautista, porque ellos tenían otro tipo de legislación para hacer la purificación. Pero ellos no podían hacer lo mismo que nosotros no podemos, rezar sin estar purificados. Los cristianos, cuando crean esto del bautismo, lo que hacen es, primero que hacían era, bautizaban a la gente grande, después empezaron a bautizar a los bebés. Una sola vez ya está en la vida, y uno está cometiendo pecados todo el tiempo. Y nosotros los musulmanes, ¿qué hacemos? Nos purificamos constantemente, todo el tiempo. Cada vez que vamos a rezar, purificación. Bien específica. A través del Corán vemos por qué nos purificamos, cuáles son las impurezas mayores y menores que tiene un ser humano. En el Antiguo Testamento también, y en el Nuevo Testamento también. Una mujer que tenía la menstruación durante mucho tiempo, estaba desesperada en ese momento, porque no podía hacer sus actos de adoración, no podía ir al templo, no podía rezar, porque eso estaba prohibido para alguien que estaba impuro. Y para los judíos, la mujer que estaba impura, o los judíos no, o la gente que vivía en ese tiempo, si tocaba un mueble, ese mueble estaba impuro. Imagínense. Si hacía la comida una mujer que estaba impura, esa comida estaba impura. Ese era el pensamiento que tenía. Se tenía que alejar de la casa de esa persona durante varios días. Era una angustia terrible que sufrían las mujeres en esa época. Y una mujer que estaba así, se acercó a Jesús para purificarse y tocar, aunque sea la ropa de él, porque necesitaba no ser salva, porque Jesús no le dice, ahora que tocaste mi manto, estás salvada. Como cambian las escrituras y los traductores, ¿no? La palabra que usa es una palabra que se usa también en la misma Biblia, en otras partes, y donde dicen purificada. Pero cuando hablan de Jesús, le dice, estás salva. No le dice, estás salva, estás purificada, le dice Jesús. Ya puedes ir y hacer tus cosas, porque ya te purificaste. Le dice de esa manera porque en ese tiempo ellos tenían una legislación diferente. Pero nosotros vemos ahora con el cristianismo, ellos se bautizan, se purifican una sola vez, y después, ¿qué hacen? Durante toda su vida
van rezan, hacen los actos de adoración, incluso van a los templos, a las iglesias, estando en un estado de impureza, sin purificarse, sin lavarse ante Dios, sin aparecer limpios y presentables ante Dios. Y eso no lo hacen los judíos, no lo hacen los musulmanes. Esto es un cambio completamente distinto y esto no está registrado así como vemos en la Biblia, donde habla sobre la misericordia de Dios y no el sacrificio. ¿Sí? Esto es una creación, el bautismo es una creación del hombre para complementar un montón de creencias que en esa época había, las creencias paganas con las creencias monoteístas. Bueno. Sí, lamentablemente hay que apagar los micrófonos. No sé quién es. Ahí está. ¿Pudieron escucharme o no? Bueno, mashallah. Perdonen, yo no me di cuenta porque cuando uno habla, hace mucho que no hago Zoom, no tengo tanta cancha como antes para... Uno se va acostumbrando y se va desacostumbrando también. Mashallah. Bueno. La clase de hoy era una clase cortita, pero bastante interesante porque pudimos apreciar un poquito en las creencias, ¿sí? Y la base y lógica de todo esto, ¿no? ¿Han podido darse cuenta o no? Ya lo habíamos visto en el nivel introductorio, en otros niveles hemos estado hablando de todas estas cosas. No sé, hay alguien que está dormido y roncando. Bueno, vamos a... Decime, Virendi. Salam alaikum, hermana. Vale. Tengo otra pregunta sobre los cristianismos. Dice, si uno no coman la carne y no bebe la sangre de Jesús, no será salvo. ¿Qué dice el Islam sobre esto? No, no, porque el alcohol está prohibido y la sangre es el vino. Lo hacen beber vino. Y aparte, ya hemos dicho, Jesús no salva. Jesús vino a enseñar. En la misma Biblia vemos que Nicodemo le dice, o Nicasio, ¿cómo era que se llamaba? A ver, ¿dónde estaba esa parte? Porque Nicodemo le dice, maestro, has venido como maestro, no como salvador. Jesús no salva, eso es una creencia que se ha impuesto como una doctrina en una religión que no fue creada por ningún profeta, porque Jesús no creó el cristianismo, fue creado por el hombre. El cristianismo surge como una religión 300 años después de la muerte de Jesús. Los cristianos, la palabra cristiano era usada como mala palabra, como diciendo, bueno, allá van esto, un insulto hacia esas personas. Pero se hizo tan común que adoptaron esa palabra como cristiano para la religión, ¿sí? Como los seguidores de quién, de Cristo. Pero los perseguían, los humillaban y eran insultados con esta palabra. Nosotros no podemos decir que la sangre de Jesús te va a salvar, ¿sí? Porque esto es algo irracional. Era una ofensa, sí. Y cuando los cristianos dicen, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos hablando de algo alegórico, de algo simbólico, ¿sí? Y la doctrina de ellos es que Jesús salva.
Pero Jesús no enseñó eso. Y está en la misma Biblia cuando Jesús dice que sigan los mandamientos y así serán salvos. No le dice, cree en mí y vas a ser salvo. Le dice, sigue los mandamientos, o sea, obedece a Dios, sigue la guía de Dios. ¿Dónde está la guía de Dios? A través de los profetas anteriores o el mensaje del Evangelio que estoy transmitiendo. Es la única forma de llegar al paraíso. No, claro, exactamente. El alcohol estaba prohibido. Jesús tampoco tomaba alcohol. Jesús creía en todas las leyes de Dios y se sometía a todo lo que Alá había puesto como guía para la humanidad. Y por eso les digo, los cristianos tratan de desvincular a Jesús como una persona que vivió en una población que practicaba lo que era la religión que todo el mundo conoce, que es la judía. Pero Jesús, o sea, nace en un pueblo, donde el pueblo se sometía a las leyes de los profetas de Dios, y llama a la gente que se había desviado a volver de vuelta a ese camino recto, porque había mucha gente que hacía lo que quería en la época de Jesús. Por eso, cuando Alá manda a un profeta, no lo manda porque esté todo bien, sino porque hay mucha desviación, mucha gente que ha perdido el camino, que ha perdido la guía. Y en este caso, cuando lo manda Jesús, lo manda ya para un pueblo muy incrédulo, muy incrédulo. Por eso el nacimiento de Jesús es milagroso, para llamar la atención de toda esa gente que se había desviado tanto, para impresionar a los ojos de esas personas y de llamarle a entender la importancia de volver de vuelta al camino recto, de tener temor de Alá, ver el nacimiento de Jesús, saber que Él habla en los brazos de la madre recién nacido, es un llamado de atención a las personas que se habían olvidado de creer en Dios, de tener temor de Dios, de que hacían comercio dentro de los templos, de que juzgaban a las personas como si nada y trataban a todos sin derecho a nada. Había una sociedad elitista que menospreciaba al ser humano y Jesús llama a que se arrepientan, a que vuelvan al camino recto. Es ilógico creer esto del sacrificio, ¿sí? Mucho menos creer en todas estas cosas y ceremonias que se practican desde el catolicismo, que no están registradas como algo que enseña Jesús en la Biblia. No hay ningún versículo que diga, yo cuando me muera, ustedes tomen el vino y digan, esto es mi sangre. No. En realidad hay muchos cambios que en la Biblia se han hecho para adaptarlos a esa idea, ¿sí? Pero en los textos originales vamos a encontrar muy lejano todas esas cosas. ¿Alguien quería hablar? Se ha silenciado el ruido. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo o alguna pregunta? ¿Contesté bien o ha quedado medio con duda esa pregunta que se hizo? Muy bien, hermano, muy bien. Una charla. Bueno. Bueno, no los quiero retener más, primero que nada porque ya es tarde para ustedes, porque mañana es lunes, y segundo porque también el internet a veces están con los datos y es un gasto. Quise hacer la clase cortita para que pudiéramos aprovechar bien y ser concisos en esto. Después vamos a tener una segunda parte para poder seguir hablando sobre esto precisamente, que quedan dudas sobre la idea esta de que Jesús salva, de dónde viene esta idea, y cómo es la purificación que hacen los cristianos y cómo es la purificación que hacen los judíos y los musulmanes. Vamos a hacer una pequeña
comparación y vamos a buscar los versículos que están en la Biblia que explican cómo hacían ellos la purificación. Inshallah. Bueno, nos vemos entonces mañana en el chat, en el grupo de WhatsApp, esperando la clase del día. Que tengan una buena noche, que descansen bien y que Allah los bendiga a todos. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.